Hola, vamos a aprovechar, como se está haciendo costumbre, una espera en el auto para otra sesión de estas pláticas que se titulan Yo conmigo. En otros videos hemos dicho los requisitos, son 3, son muy simples: no creer absolutamente nada de lo que esto diga. De hecho, lo podemos extender a no creer absolutamente nada de lo que nadie diga. El segundo es abrir la mente y no incomodarse mucho con lo que vamos a decir. Y el tercero es no identificarse con lo que esto dice ni con esto mismo, porque en esta ocasión vamos a tratar un tema que me preguntan en algunas ocasiones y ahora lo vamos a poner en video. Es la muerte y el miedo a morir. Son temas donde podemos estar de acuerdo o no, donde podemos tener nuestra forma de pensar, y por eso son los 3 requisitos. No hay que cerrarse a escuchar esto, no hay que explicarse, y por supuesto no hay que creer nada de lo que se diga aquí, porque pues nadie es poseedor de la verdad. Y como he dicho antes, aquí pasa un mensaje nada más, para ir hacia el conocimiento interno, y no significa que yo tenga la razón o la verdad en todo lo que digo, y no hay por qué estar o no de acuerdo. El no estar de acuerdo incluso despierta también al verdadero maestro, que es uno mismo, porque el sentirse incómodo con un tema es una muy muy buena invitación a observarse internamente. Entonces vamos a comenzar con este tema. El miedo a morir es terrible. Sin embargo, las personas o normalmente las personas te van a decir: yo no le tengo miedo a morir porque sé que va a pasar. Todos sabemos que va a pasar. Sin embargo, es muy normal que también te digan: a lo que le tengo miedo es a que se muera alguien cercano a mí, o a qué va a hacer mi familia sin mí. Y esto es también un reflejo del miedo a la muerte, que, como hemos visto antes, también tiene mucho que ver con sistemas y con programaciones mentales que nunca cuestionamos, que damos por hecho que son normales, y que nadie se anima a hacer las cosas diferente, porque creemos que nos salimos de lo normal, y esto hace bastante daño. ¿Por qué? Porque en estos programas la mente nos hace creer que somos inmortales, y entonces hacemos planes para mañana, para la semana que entra, para el año que entra, para dentro de 10 años, cuando no tenemos garantizado ni siquiera estar vivos dentro de 5 segundos. Este programa es un poquito complicado porque siempre nos imprime la necesidad de estar en otro lugar menos donde estamos, menos en el único lugar que podemos existir, que es el aquí ahora, el momento presente, como le quieran llamar a este momento. Pero este pensamiento nos hace evitar siempre este momento y siempre planear a futuro, y entonces, como si fuéramos alguna clase de ser humano inmortal, hace que se nos olvide la muerte. Sin embargo, en un pequeño sabotaje también nos imprime muchísimo miedo a la muerte, porque vamos a lo mismo, ¿no? Nos da miedo irnos y dejar algo, o que se vaya alguien y nos deje completamente solos, o con la necesidad de tener a alguien cerca, cuando, si lo observamos un poquito, no es necesario, y se puede respetar el proceso de la muerte sin siquiera sufrir. Por ahí en alguna sesión de Yo conmigo, alguien me decía: es que ¿qué voy a hacer el día que no esté mi madre? Y la respuesta tal vez sea incómoda, tal vez sea demasiado simple,
pero así salió en aquella ocasión y yo le decía, pues vas a hacer lo mismo que tu mamá hizo sin tu abuela. Y eso se reduce a vivir, simplemente vivir. Y respetar ese proceso de dolor de la persona que hace falta, más no convertirlo en una clase de sufrimiento que vamos a estar arrastrando por años. Porque el que falte una persona cercana, por supuesto que va a doler, pero hay una diferencia entre que duela y se convierta en un sufrimiento completamente innecesario, traído por lo que venimos diciendo, por programas o sistemas o estas cosas que no cuestionamos absolutamente nunca, pero nos sigue dando bastante miedo. En el otro caso, en el miedo a no estar para alguien, pues se imprime más el miedo a morir, pero la gente tiende a decir, a mí no me da miedo morirme, me da miedo no estar para alguien más. Es un reflejo del miedo a morir, solo que no lo aceptamos como tal, porque volviendo a lo mismo, a la persona que le hagamos falta tendrá que hacer lo mismo, tendrá que continuar viviendo, y lamentablemente o muy probablemente convierta este dolor en un sufrimiento, y eso es lo que realmente debemos evitar, y para eso debemos aceptar el dolor como es. Otro ejemplo de este sistema o de estos programas mentales que no cuestionamos se puede hacer en como ya es costumbre, un ejemplo muy simple y muy tonto. Supongamos que a un bebé de 6 meses le falta su mamá, por alguna razón fallece su mamá, y pues tal vez este bebé es un buen ejemplo porque no está programado y no está hecho para cuestionar y todas estas cosas que normalmente decimos. Entonces cuando alguien vaya con este bebé de 6 meses y le diga que murió tu mamá, pues no va a ser relevante para este bebé. Obviamente el bebé va a tener la necesidad de su mamá y le va a doler que no esté su mamá, pero no lo va a sufrir. No lo va a sufrir para nada. Lo va a superar de una forma increíble hasta que llegan estos programas mentales, hasta que llegan estos sistemas de cualquier cosa, educativos, religiosos y demás, y le imprimen la falta de su mamá. Entonces podemos ver a este bebé que tenía todo superado en básicamente nada, absolutamente nada de tiempo, después como niño, como adolescente, como adulto, justificando todos sus problemas a la falta de su madre. Yo soy así porque me falta mi mamá, yo tengo esta reacción porque me faltó mi mamá, yo hago todo esto porque me faltó mi mamá, pero esto ya es un sufrimiento causado por entrar en esos programas. Cuando no se tenía este programa se superó rapidísimo una muerte, sin embargo no dejó de doler. ¿Qué es lo que decimos desde que comenzó este tema? La muerte de alguien cercano duele, pero no hay por qué convertirla en un sufrimiento que nos tenga atados a N cantidad de cosas, a rencores, a resentimientos, a culpas, a todo esto tan innecesario, tan inhumano, que no nos deja continuar. Aquí el ejemplo como comúnmente es simple, es tonto, pero tiene ese poder de llevar al conocimiento interno esta parte. Yo puedo decir, yo no puedo superar el sufrimiento que me causa la muerte de mi familiar cercano, y puedo tomar ese ejemplo como base para comenzar a superarlo. Ahora, este no es un ejemplo simple
o bueno, tal vez hice un ejemplo simple, pero tal vez no tan tonto porque es una observación personal. A lo mejor un niño también tiene una capacidad increíble de lidiar con la falta de un ser querido, aunque ya esté encaminado a estos programas. Y basta observarlo, si es que tienen la oportunidad, si no, evidentemente algún día la van a tener, de observar a un niño en un proceso de la muerte de alguien cercano. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de observar a varios niños, pero me enfoqué en una pequeña niña que su abuelita falleció y ella llevaba este proceso de una forma que a mí me permitió observar muchísimas cosas y poder tocar este tema en el conocimiento interno. Cuando esta niña sentía el dolor de la partida de su abuelita, lloraba, gritaba, se deshacía, te hacía caer en empatía, quería llorar con ella, porque lo hacía de una forma impresionante y bastante peculiar y bastante bella para mí, porque sacaba todo su dolor. Y cuando terminaba de sacar su dolor y veía que sus familiares o amiguitos niños estaban jugando por ahí, simplemente se secaba sus lágrimas y corría a jugar como si absolutamente nada hubiera pasado. Y de pronto regresaba a preguntarle algo a su mamá, veía que su mamá estaba en dolor también y recordaba que todavía le dolía la partida de su abuelita, y entonces iba de nuevo, sacaba todo el dolor que sentía en ese instante, y otra cosa sucedía y se volvía a secar sus lágrimas y se volvía a ir. Este es un muy buen ejemplo para conocer el proceso perfecto que fue creado para lidiar con la muerte, porque esta pequeña niña sacaba todo su dolor y no lo convertía en sufrimiento. Podía seguir con su vida normal durante cierta cantidad de tiempo y luego dentro del mismo proceso regresar a seguir sacando su dolor. Y en esta inocencia es donde tomamos el ejemplo de cómo lidiar con la falta de un ser querido y cercano, porque evidentemente duele bastante perderlo, pero es innecesario tanto sufrimiento. Es innecesario siquiera el sufrimiento, pero estamos programados para tenerlo. Entonces vamos aquí al ejemplo de cómo evitarlo, nada más. Hablaba yo del proceso perfecto que tiene lo vamos a decir funerario, no se me ocurrió otra palabra. ¿Por qué es perfecto? Porque tenemos ahí todo lo necesario para sacar nuestro dolor, con lo más importante: nadie nos va a juzgar por hacerlo. Porque volviendo al ejemplo, a esta niña nadie le decía que no llorara, nadie le decía que no gritara, nadie le decía que no pataleara porque no estaba su abuelita. Sin embargo, cuando somos adultos nos da miedo que nos juzguen, y entonces hemos convertido este proceso en algo raro, donde la gente nos invita a sufrir en vez de que saquemos nuestro dolor. Empezamos con el pésame, que muchos no sabemos qué es, o muchos no sabemos qué decir, no sabemos qué significa, no nos salen palabras, y entonces decimos las comunes, las que todo el mundo dice, las que nadie cuestiona: échale ganas, no te caigas, cualquier cosa aquí estoy, cuando no voy a estar, todo ese tipo de cosas que conocemos, que nos invitan a no lidiar con el dolor y nos interrumpen este proceso. Porque si yo quiero ir a llorar, a patalear, a gritar y a explotar todo mi dolor enfrente del ataúd de la persona que siento que me hace falta y que me duele su partida, le voy a tener mucho miedo a lo que digan los demás, y esto me va a detener a sacar mi dolor, y esto es un boleto increíble para que el día de mañana yo lo convierta en sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando tuve la oportunidad
en este proceso perfectamente creado para ello, de hacerlo, no lo hice, entonces lo voy a sufrir y lo voy a seguir sacando y lo voy a magnificar en sufrimiento, y va a ser absolutamente innecesario. Y yo puedo ver y observar que es muy probable que nadie te juzgue si lo haces. Es muy, muy probable. O es muy probable que no te enteres que te juzgaron. O te pueden juzgar, pero se va a entender que duele. Y entonces este proceso resulta perfecto para ello. Es el momento de gritar, es el momento de llorar, es el momento de que duela de verdad, para que no se nos quede absolutamente nada. Mucho más si tenemos culpa, resentimientos, rencores, todo este tipo de cosas que podemos tener con la persona que se va. Es el momento de gritárselos, es el momento de reclamarlos, es el momento para sacar todo ese, ahora sí, sufrimiento combinado con el dolor que nos causa la partida, y deshacernos de todo eso de una vez por todas y poder continuar con nuestro proceso como lo hacía la niña que puse de ejemplo, y seguir viviendo de forma normal, sin que tal vez un recuerdo nos regrese un poquito de ese dolor, pero bien conscientes de que ya no hay necesidad de convertirlo en sufrimiento. De hecho, en algunas pláticas también he invitado a la gente a meditar en un panteón, y les digo, tal vez no vayas a donde está tu ser querido, porque puede que te refleje otras cosas, pero ve a cualquier panteón, a cualquier tumba, y hazte preguntas, medita de verdad qué sucede ahí. No recuerdo si lo dije en la introducción en este momento, pero la verdadera meditación es el arte de observarse a uno mismo. Se puede hacer 24/7, no hay necesidad de posiciones ni de nada cercano a lo que creemos que es la meditación, no hay necesidad de forzarse a no pensar, se trata nada más de observar. Entonces, yendo a un panteón, podemos meditar con preguntas muy sencillas. ¿Dónde está el sufrimiento de la persona que creemos que se encuentra ahí? ¿Dónde están sus planes? ¿Dónde están sus apegos? ¿Dónde está su proyecto de vida? ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está todo lo que no alcanzó? Por eso decía, ¿dónde están sus planes? Y la verdad es que no existen. Entonces, esto trae una reflexión. Te vas a esperar a estar ahí para que veas que nada tenía, o muchas de las cosas que viviste no tenían sentido. Te vas a esperar a estar ahí para darte cuenta que el sufrimiento no tiene ningún sentido. Ese es el ejemplo en el que yo invito a meditar un panteón, y probablemente sea un buen ejercicio para terminar con el miedo a morir, o a que nos falte alguien, o bien es un buen proceso para lidiar con la persona que nos hace falta, sobre todo si cargamos con algunas culpas en cualquier situación ya muy particular de cada persona. Estos son ejemplos precisamente para ello. ¿Por qué? Porque la muerte es inevitable, pero también es un proceso en el que, si realmente vamos al conocimiento interno, nos vamos a dar cuenta que lo único que abandonamos es esta cosa, o estas cosas, así les digo, y que lo que somos realmente, si vamos a lo interior, pues nunca se va a morir. Entonces vamos a dejar de tenerle miedo a que esta cosa se termine, porque vamos a saber perfectamente lo que somos, y vamos a darnos cuenta que la muerte, tal y como nos han hecho conocerla, es completamente ilusoria, aunque también necesaria, y probablemente podamos
podamos lidiar con esto. Ahora, cada ser humano tiene su proceso y se va cuando se tiene que ir. Hay un dicho común que ayuda cuando lo escuchamos bien, que dice cuando te toca y aunque te pongas y no te toca no te vas, y aunque te quites y te toca te vas a ir. Entonces todas las personas se van cuando cumplieron el proceso que tenían dentro de una cosa de estas, ni antes ni después, ni cuando quieren ni cuando no quieren. Hay gente que se intenta suicidar y no lo consigue porque simplemente no se tiene que ir, todavía tiene que cumplir un proceso. Hay gente que nunca se quiere ir y de todos modos se va a tener que ir y se va a ir cuando menos se lo espera. En alguna ocasión yo conocí a una persona que le tenía tanto miedo a morirse que ni siquiera dormía y se tuvo que ir cuando menos se lo esperaba. En la ocasión que menos lo esperaba, en el proceso que menos suponía, en el único momento que no le tuvo miedo a morirse, en ese momento se fue. Entonces no tenemos elección. Si nos tenemos que ir, estas cosas hacen su voluntad, se van a ir, no lo haremos. Entonces así hay que entender cómo alguien más se va, cumplió su proceso, hizo lo que tenía que hacer y no más, se va, y hay que aceptar eso y hay que lidiar con eso y hay que dejar de sentirse culpables por eso. Hay momentos, sobre todo cuando tenemos una persona cercana en un hospital muy mal, en muy malas condiciones de salud, y sabemos que ya es muy probable que no siga más, nos aferramos a mantenerlos con vida. Yo obviamente no estoy hablando de eutanasia ni de cosas así, pero nos aferramos a mantener a la persona con vida, le exigimos a los médicos que hagan hasta lo imposible y seguramente lo hacen, pero hay un momento en el que no se puede hacer más y entonces la persona se va y buscamos también a quién culpar, buscamos al médico, hacemos demandas por negligencia, hacemos cosas tan innecesarias que no nos dejan o no nos permiten lidiar con un dolor que ya está ahí y que no podemos evitar, y nos aferramos tanto a que las personas sigan con vida, que es también un boleto muy grande a que comencemos la fase del sufrimiento, y encima nos vamos a comenzar a sentir culpables porque no hicimos lo necesario, porque no hicimos suficiente para mantener con vida a esa persona, y eso nos va a dañar muchísimo más en cuanto al sufrimiento. Viene también esta parte cuando sentimos que es nuestra culpa que alguien haya fallecido. Sentimos que es nuestra culpa, nuestra responsabilidad, cuando no lo es. Los humanos se van cuando se tienen que ir y no hay nada que se pueda hacer, y sentirse culpable en este sufrimiento tan innecesario es verdaderamente innecesario, inhumano y terrible, porque no nos deja continuar nuestro proceso. La culpa, que puede ser tan simple como no haber estado ahí, ese es un boleto muy grande, la culpa, y por eso está este proceso del que hablaba, para que vayas y saques el dolor y no te generes una culpa. Todo esto se toma de ejemplo porque es lo común cuando lidiamos con la partida de algún ser muy querido. Ahora, si ya se está en el proceso de sufrimiento, si no se cumplió con lo que decíamos antes, pues es un buen ejercicio ir a donde quedaron los restos de esta persona y empezar ese proceso. Tal vez ni siquiera sea necesario ir, tal vez solo sea necesario observar, en base a lo que se está diciendo en este mensaje, qué tan innecesario es nuestro sufrimiento como combustible del dolor. Pero si es necesario ir, pues, y gritar y como poníamos el ejemplo de esta pequeña niña, hacer todo lo que se tiene que hacer
posterior a y tal vez tener que repetir esta parte, pues hay que hacerlo y hay que superar esa culpa porque es innecesaria, es ilusoria y nos está haciendo bastante daño para seguir con nuestro proceso y probablemente volvamos a la meditación en el panteón, tengamos que esperar a estar ahí para poder superar todo eso, tengamos que darnos cuenta demasiado tarde de cómo funcionamos, porque evidentemente nos vamos a dar cuenta aunque sea 10 segundos antes de morir de cómo funcionamos. Aquí la invitación es a que lo hagamos antes, el mensaje es para que todo lo innecesario lo desechemos antes y no caigamos en el sufrimiento y conozcamos un poquito más acerca de la muerte. Entonces, pues creo que es todo por esta ocasión. Como lo hemos hecho en otros videos, además de que espero que haya quedado claro, si no es así y por preguntas y demás, dejamos aquí un correo electrónico de contacto para poder seguir con algunos temas que ya hemos tocado en este Plática Yo Conmigo o con alguno nuevo que salga de sus preguntas y que nos permita observar más cosas. Para eso es el correo y en estos pequeños tiempos libres para eso también hacemos estos videos. Entonces espero que haya quedado claro, no hay aquí como que un plan para lo que faltó decir ni nada por el estilo. Entonces, si no es así, pues háganlo saber por el correo si quieren alguna pregunta para ser resuelta posterior a ver ese video. Entonces ahí está el correo y sin más, pues muchas gracias por dedicar su momento presente a ver este video y pues pronto nos encontramos en otro o en alguna plática de estas tituladas Yo Conmigo. Muchas gracias, bye.